Hola corazones, en este video voy a hablar acerca de las situaciones en las que quizá experimentamos algún tipo de abuso, un acercamiento, em, muchas veces de personas del entorno más cercano, de la familia, quizá el entorno laboral, etcétera. Acercamientos y expresiones, gestos que si tú los percibes o le permites a tu intuición como ver eso, verlo y tomar distancia, tú puedes concluir fácilmente que hay un abuso, hay algún nivel de abuso o de comportamiento abusivo de parte de la otra persona. Y esto como respuesta a un mensaje de una suscriptora en la que me comentaba que tuvo una situación en una reunión familiar en la que un tío se acercó y le dijo algo así al oído, obviamente sin que nadie más se enterara. Le dijo que ella era una mujer, la mujer más hermosa, algo así. Entonces la frase por sí sola parece inofensiva, ¿no? Parece como un cumplido. Sin embargo, si tú revisas eh, si esta persona se escucha a su cuerpo, eh, atiende como las señales que le está dando su intuición y su cuerpo a través de síntomas, la respuesta que se genera inconscientemente, inmediatamente, en el momento en el que está ocurriendo esto, en el momento en el que estás en esa escena de la película de tu vida. eh, Cada quien tiene la libertad y el derecho de eh, definir si se trata de un comportamiento abusivo o no. Por la forma en la que ella describe la escena en la que están aislados, no hay nadie más escuchando, se lo dice de tal forma que nadie más, como buscando que nadie más lo escuche ni se dé cuenta de esta escena. Eh, Además de que es alguien relativamente cercano, es un tío, es un hombre y ella es una mujer. Eh, y esta sensación como de asco y el deseo de huir que finalmente ella eh, acciona, se retira de esta reunión ante el asombro de la familia y ella no da explicaciones. Cuando tú sientes que hay abuso, créelo. No importa si los demás no te creen, no importa si para los demás fue algo inofensivo que tú magnificaste. Si para ti fue un abuso, créelo. Ahora, ¿cómo gestionar esto? Ella solamente me pregunta si sería bueno eh, contar esta experiencia, contárselo a alguien, me imagino que de la familia, quizá a mamá, no sé, a alguien cercano. Y mi respuesta es sí, hazlo. Todas las experiencias de abuso em, hay que comunicarlas, hay que contarlas. Nunca te quedes con eso guardado. Ni siquiera con las experiencias, busca los mecanismos, las maneras de gestionar los efectos y los efectos acumulados de estas experiencias. No importa si pasaron hace muchos años. Esa información queda latente allí. Y primero, como tal, puede ser una manifestación ya de programas que a través de ti, a través de esa circunstancia, vienen como a manifestarse, programas o individuales o del clan. Pero también puede ser la oportunidad de empezar a trabajar sobre el tema individual y colectivamente dentro del clan. Tomar conciencia de que estas situaciones ocurren en todos los clanes, ocurren constantemente, pero constantemente también estamos guardando silencio.
Guardamos silencio por miedo, guardamos silencio por apariencias, guardamos silencio porque es más cómodo, porque ante la complejidad y la incertidumbre de los efectos de hablar, de comunicarlo, de delatar a un perpetrador, nuestro ego intenta más bien, ¿no? Como retraerse, mejor no actuar. Es muy complicado, es muy complejo, etcétera, es más doloroso, es más incómodo, etcétera. Llega el momento y llega la persona indicada dentro de un clan que tiene la fuerza, que tiene el coraje, que tiene el valor, que tiene la determinación de romper ese silencio. Así que ante un comportamiento abusivo, por mínimo que sea, ante la incertidumbre de si comunicarlo o no, yo personalmente te digo, sí, hazlo. Es un tema complicado porque de todos modos me van a venir a decir algunos que hay quienes denuncian, hacen denuncias falsas, hay quienes magnifican y ante una situación que no es de abuso, entonces todo lo ven como inapropiado, como ilegal, como ilegítimo, están viendo abusos en todas partes, etcétera, etcétera. También es cierto, existe esa posibilidad. Pero no importa si tú lo estás magnificando o no. Si tienes a alguien de confianza, sea dentro o fuera de la familia, saca todo eso, exprésalo, comunícalo, lo que estés sintiendo. Ábrete a verificar si de pronto lo estás magnificando o no. Pero como primera medida, créele a los síntomas que estás teniendo, ¿no? A todas esas expresiones. El asco, la vergüenza, el deseo de huir o quizá en otros casos todo lo contrario, el profundo miedo y la impotencia, la imposibilidad de moverte, la imposibilidad de gritar, la necesidad de hacerlo y no poderlo hacer. Las palpitaciones, la hiperventilación, la sudoración, la agitación, el bloqueo mental, la ansiedad. Presta atención a lo que a través de tu cuerpo, tu mente te está diciendo y tu ser te está diciendo. Internamente cada quien sabe qué es lo que está pasando en una situación de estas. Internamente también tu ser esencial sabe qué es lo correcto. Así que busca quizá la persona, el momento adecuado, pero no te quedes con eso. No trates de negarlo, aunque intentes olvidarlo, esa información queda allí ya registrada y va a quedar latente. Quizá no solamente te pase a ti, sino a otras personas con características similares a las tuyas. Los perpetradores van en busca de víctimas similares que reúnan desde su perspectiva como ciertas condiciones. Siempre trata de abrirte y expresar, comunicar cualquier gesto, cualquier comportamiento de abuso. Ante los abusos hay que empezar primero a hablar, a alzar la voz, a permitirse comunicarlo, a permitirse sentir y comunicar lo que se está pensando y lo que se está sintiendo. Hay como ciertas poblaciones en las que históricamente y colectivamente tienden a silenciar o a no creer. Los niños, las mujeres, personas quizá en condiciones de lo que llaman minorías, ¿no? Que tienen ciertas diferencias o sí, tienen ciertas diferencias a nivel cognitivo, a nivel comunicativo, a nivel mental o psicológico. Incluso a estas personas hay que permitirles el comunicar cuando sienten que algo inapropiado está siendo
está ocurriendo hacia ellos, con ellos, ¿sí? Y a las personas, primero que todo, hay que creerles. Ya después, pues se puede ir verificando en realidad qué ha pasado. Pero primero créete a ti y actúa en consecuencia. Siempre busca la coherencia. ¿Por qué hablar? ¿Por qué expresar? Porque el silencio y el miedo son las armas que usa el ego para sostener su soberanía a expensas de la autonomía y la libre autodeterminación del destino de las personas. ¿Qué quiere decir esto? El silencio y el miedo son lo que utiliza un perpetrador o un abusador o una persona que tiene este tipo de comportamientos para sostener su soberanía o su poder a expensas de lo que sea que la otra persona sienta o piense. Al perpetrador no le importa satisfacer un deseo o satisfacer inconscientemente un programa que veremos más adelante cómo esto es posible, que a veces inconscientemente las personas pueden llegar a actuar de esta forma, ceden ante programas inconscientes y van y hacen estas cosas de las que algunas veces algunos perpetradores se arrepienten porque se desconocen a sí mismos. Esto es posible que pase. No lo justifica, pero es posible. El silencio del miedo es algo que utilizan los abusadores, no solamente los abusadores sexuales, no solamente los que te dicen estas cosas inapropiadas. Todo el que está en búsqueda de poder de una forma inapropiada y de una forma autocentrada, egocéntrica, siempre se va a servir del silencio y del miedo para mantener sometido al otro, al que considere, busca que sea su víctima, al que quiere someter. Y esto va a afectar de alguna manera, sobre todo si el denominado, la denominada víctima no toma conciencia de qué está pasando más allá de la superficie de estas circunstancias, empieza a perder poder y soberanía sobre sí misma, entrega su poder y con esto está entregando también su capacidad, su libertad y su derecho a elegir cómo crear, qué realidad vive y cómo percibirla y cómo gestionar las emociones y cómo gestionarse a sí mismo dentro de su realidad individual, pero también su realidad colectiva. Esto afecta de muchas maneras y va a ser diferente para cada persona, también porque depende mucho de su nivel de conciencia, afecta su libre autodeterminación. Empieza tu mundo a girar alrededor de ese hecho o de este tipo de hechos, alrededor de la presencia o la ausencia de perpetradores o posibles perpetradores. Estas situaciones, por mínimas que sean, y no importa si es una vez, no importa si son sucesivas, ¿no? O son muy frecuentes, por ejemplo, dentro de una familia o dentro de un grupo de personas, no importa. Puede ser una sola y puede ser una cosa tan mínima como que alguien te susurre al oído, eres la mujer más bella. Esto va a tener un efecto en la percepción de ti mismo, en tu autoestima, el valor que te das a ti mismo. Tiene unos efectos que uno no se llega ni a imaginar en cómo uno crea su realidad a partir de esta situación. Y esto tiene que ver con la libre autodeterminación del destino. Porque ya empiezas a incluir, quieras o no, inconscientemente esta presencia ya está como incluida de ahora en adelante, a menos que hagas algo al respecto y trabajes y saques a la superficie, hagas consciente todos los aspectos detrás, ¿no?, de esta situación. Esta presencia va a estar allí influyendo, yo te diría que en cada uno de los aspectos de tu vida. Así que es supremamente importante cuando haya algún tipo de comportamiento abusivo, primero analizar qué siento
y cómo me siento con respecto a lo que pienso y siento. Si de pronto siento que hay como distintos aspectos míos opinando de forma diferente, tratando de guiarme a decisiones diferentes, eso es una buena pista que más adelante, la información que tú obtengas, con lo que te resuene de este video, tú puedes empezar a definir cómo están interactuando todas esas fuerzas en tu inconsciente, todo lo que no eres exclusivamente tú. Lo que no se expresa, eso termina manifestándose tarde o temprano en forma de síntomas. Síntomas físicos, síntomas psicológicos, síntomas, conflictos en tus relaciones personales, bloqueos, problemas de todo tipo. El silencio es una forma también de mantener guardados los secretos familiares. La mayoría de los secretos dentro de los clanes tienen que ver con sexo o con muerte. Claro, puede haber otro tipo de secretos también relacionados con otros temas que quizá para ese clan en particular no tienen que ver con sexo o con muerte, pero sí son muy importantes, con drogas, etc. Pero generalmente es como que los principales tienen que ver con algo sexual o con la muerte. Asesinatos, suicidios, etc. Abusos sexuales, etc. Generalmente, que haya secretos implica la existencia de personas que han sido excluidas dentro del clan y que buscan a través de estas circunstancias que quizá tú estás viviendo o has vivido en algún momento de tu vida, buscan la forma de revelarse, de manifestarse, ¿no? De que se recuerde a ese excluido y busca ser visto, busca ser reconocido, busca ser incluido, porque en algún momento del transgeneracional fue sacado, fue negado, fue invisibilizado, fue hecho a un lado por algún tema que se volvió un secreto, algo de lo que no se habla, algo que el clan en general busca no hacerlo visible, no hacerlo evidente, ¿no? Que aunque haya un conocimiento de eso no se habla. De esa persona no se habla, de ese secreto no se habla, de ese asunto, de ese tema. Y muchas veces por eso es tan difícil, ¿no? Como hablar y gestionar y superar estos temas relacionados con el abuso sexual, porque hay secretos dentro del clan y dentro del clan también humano relacionados con este tema a los que individual y colectivamente somos leales de forma inconsciente, lealtades invisibles en relación con estos temas. Estas personas que han sido excluidas debieron haber tenido experiencias o similares a las tuyas o experiencias extremas, límites, relacionadas muchas veces con las heridas de infancia. Y en sus historias se pueden ver reflejadas heridas de rechazo, abandono, injusticia, humillación, traición. Los secretos muchas veces son una combinación de todas estas, ¿no? Como tienden a ser una cosa densa, una cosa difícil de manejar, de la que es difícil hablar. Por eso los clanes tienden a invisibilizarlo o negarlo. Y entonces también hay que negar e invisibilizar a la persona implicada directamente con ese secreto. Pero a veces también el mecanismo inconsciente para buscar la inclusión y para demostrar el amor y buscar el amor, buscar también esa inclusión, implica aceptar la exclusión como una forma de lealtad a los programas del clan o una forma de lealtad a los dobles que yo tenga en el transgeneracional, a ancestros en particular con los que estoy conectado. Y entonces a veces el ser excluido, los excluidos inconscientemente caen en este rol
como una forma de lealtad, por supuesto invisible, una lealtad inconsciente. Ser excluido a veces es la forma de manifestar alguna historia, algún secreto, quizá la historia de otros excluidos dentro del clan y algún secreto, muchas veces relacionado con sexo o con muerte. Entonces, como primera medida también hay que, para empezar a bucear, ¿no?, en todas estas situaciones, estas experiencias en las que hay algún nivel de abuso, ahora te da la idea de que tú puedes estar manifestando algún excluido. Y detrás de ese excluido hay programas, hay creencias y hay heridas que hay que trabajar. Y si tú estás manifestando un excluido, seguramente tienes alguna afinidad en relación con las heridas asociadas a ese excluido. Por lo tanto, asociadas a esa experiencia de la que no se habla, ese secreto, ¿no?, que también se puede estar manifestando a través de la experiencia que tú vives, que de pronto sale de la nada, ¿no? Es como a veces de la nada, sin que tú lo estés. Obviamente nadie busca de forma consciente este tipo de experiencias, pero el inconsciente las pone de manifiesto, ¿no? Y además tu ser esencial, como para el ser esencial, para el espíritu, no hay dualidad, no hay bueno ni malo, no hay positivo ni negativo. Todas las experiencias son parte del proceso y en todas hay infinitas posibilidades, incluidas estas experiencias de abuso. Las experiencias de abuso pueden también tener, como te decía, poner de manifiesto programas personales y programas del clan asociados a estas heridas. Y al mismo tiempo, estas experiencias de abuso, si tú te abres a verlas desde distintas perspectivas, pueden ser la oportunidad justamente para hacer conscientes estos programas y para no repetir la historia. Y por lo tanto, para no enfocarte únicamente en la situación específica, en la situación de manera superficial, sino que esta experiencia quizá te está brindando la oportunidad a ti, que lo has elegido, lo has co-creado inconscientemente, has sintonizado con esta experiencia y estás siendo protagonista, para que no te enfoques únicamente en la escena y en su apariencia superficial, sino que profundices. Quizá esta es la oportunidad. Para que no te enfoques únicamente en el problema y en los efectos, sino en las posibles soluciones que van a venir de la mano de tomar conciencia de los programas detrás de este tipo de experiencias y de todo lo que quizá, incluso desde el transgeneracional, se está arrastrando o quizá de otras vidas. Yo te invito a que tengas en cuenta lo siguiente. Primero, que no hay nada que ocurra al azar. Todo tiene una razón de ser y un propósito. Trata de no como reflexionar, no revisar estas experiencias, no verlas únicamente desde la culpa y la vergüenza, no desde el juicio. Practica siempre la observación sin juicio. La claridad sobre eso de que cada experiencia tiene un propósito te va a estar más lejana o más cercana, dependiendo de a qué aspecto nuestro escuchamos y quién está tomando las decisiones la mayor parte de nuestra vida, nuestro ego o nuestro ser esencial, si lo quieres llamar espíritu. Segundo, todos los seres humanos actuamos bajo la influencia de programas que influyen en nuestra percepción y operan sin nuestro conocimiento de su origen o de su influencia. No tenemos conocimiento del origen y la influencia de esos programas y sin embargo están influyendo en nuestra percepción, por lo tanto en nuestras acciones y en nuestras decisiones, por lo tanto en lo que estamos percibiendo como nuestra realidad. Recuerda siempre, la mayoría de los programas que rigen tu vida son inconscientes. La mayor parte de nuestras acciones y nuestras decisiones las tomamos en piloto automático
Somos inconscientes realmente de lo que estamos haciendo y decidiendo, por más duro que para el ego, que para la mente sea esto de aceptar. Una vez tú empiezas a aceptar esto, empiezas a ver cómo efectivamente esto ha estado sucediendo, pero también empiezas a tomar conciencia de que tienes el poder de elegir si permanecer en ese piloto automático o ser cada vez más consciente, haciendo conscientes tus creencias y los programas que se rigen sobre esas creencias y empezando a elegir de forma consciente qué creencias sí, qué creencias no, qué programas sí, qué programas no. Estos programas se instalan a través de la educación, a través de la repetición. ¿Cuántas veces tu mamá no te dijo de niño y te lo sigue diciendo aunque seas mayor? No te mojes porque te vas a resfriar y efectivamente tú te mojas, te cae cualquier lloviznita y te da una neumonía. Es un programa. Porque si la lluvia resfriara, nadie se mojaría, todo el mundo se enfermaría, ¿sí? Toma conciencia del poder de las palabras y de la repetición. A través de la repetición te vas programando. Papá, mamá, el entorno, la familia, la educación, los medios tienen un poder para programarnos y además lo hacen porque les damos el permiso, ¿no? Los dejamos entrar y creemos que no tienen ninguna influencia y a través de la repetición, a través de todos tus sentidos, están programándote. Has venido programándote desde la concepción e incluso muchos programas los traemos, como te digo yo, de otras líneas temporales o son como herencias o lealtades del transgeneracional. Toma conciencia, empieza a dejar que vengan todas esas frases, palabras, todos esos comportamientos, esos gestos, esas dinámicas que han sido frecuentes, repetitivas, ¿no? Y a partir de las cuales te has ido programando para generar ciertas decisiones o ciertos efectos. En el caso, por ejemplo, de experiencias de abuso, el ego del perpetrador, es decir, del victimario, del que desde nuestra perspectiva es quien está haciendo el daño, el victimario. Para que haya un perpetrador, primero para que haya un perpetrador debe haber una víctima. Ambos surgen simultáneamente. Tenemos esta idea de que el perpetrador genera la víctima. Pero lo que pasa es algo que inicialmente es como difícil de digerir, de gestionar. Pero una vez que tú revisas historias conocidas o tu propia historia, te empiezas a dar cuenta de cómo perpetrador y víctima surgen simultáneamente. ¿Por qué? Porque comparten heridas de las que no son conscientes. Sus inconscientes se buscan. Desde sus inconscientes que se sintonizan, se encuentran y crean una realidad juntos, en la que aparentemente hay un victimario que crea una víctima, pero la víctima ya venía con sus heridas, lo mismo que el perpetrador ya venía con sus heridas. Van a compartir heridas, eso es lo que los atrae, que las manifiestan de formas diferentes, a veces en extremos opuestos, y de ahí que mucha gente cree que tiene esta creencia de que los polos opuestos se atraen, lo cual tiene una gran dosis de verdad, es una verdad, pero quizá se relaciona más con esto. No es que sean totalmente diferentes, es que expresan de forma diferente, han aprendido a gestionar y a manifestar sus heridas en extremos diferentes, porque cada quien nace con un nivel de conciencia, entonces trae unas herramientas y va desarrollando según el ambiente en el que crezca y su nivel de conciencia, va desarrollando herramientas o no las desarrolla para nada de cómo gestionar situaciones, cómo gestionar las emociones. Va o aumentando su nivel de conciencia o va legitimando, quedándose atrancado, bloqueado, estancado en el nivel de conciencia en el que ha nacido. Incluso a veces puede experimentar como retrocesos o bloqueos muy fuertes cuando se nace, se es concebido, se nace y se crece en ambientes poco favorables o directamente tóxicos. Pero
empieza a tomar en consideración esta idea. Perpetrador y víctima surgen simultáneamente y además comparten las mismas heridas de infancia. Y esto va a ser más evidente y si se hacen parte de la misma familia. Generalmente los dos roles están fundidos en las dos personas, pero estamos programados para creer y reconocer y manifestar abiertamente que cada uno ejerce un solo rol. El perpetrador, el abusador, el victimario solo es eso y la víctima solo es víctima. Pero resulta que los perpetradores, si tú revisas sus historias, generalmente traen también una historia, han sido víctimas en algún momento de sus vidas o de su pasado. En su historia personal han sido víctimas también y eligen consciente e inconscientemente después irse por ese lado. O expresar, manifestar más bien, también como una forma de gestionar, como de un intento de reparar sus heridas, entonces se van al extremo del victimario. También es una forma de lealtad con posibles victimarios o víctimas en su transgeneracional. Pero la víctima también puede aprender a utilizar su rol para manipular, para controlar, para ser victimaria de alguna manera. Para ser de alguna manera adquirir y manifestar ciertas características que la podrían asimilar al perpetrador, no necesariamente siendo un perpetrador o una perpetradora directamente, pero sí puede utilizar su rol de víctima para manipular y controlar, sobre todo, muchas veces como para generar lástima, ¿no? A veces es como quedarse en el papel de víctima. Es más fácil, generas mayor empatía, generas lástima, descargas tu responsabilidad en otras personas. De muchas maneras, víctima y victimario tienen más afinidades, más cosas que los unen de las que los separan. Y esto para la mente en un principio es difícil de procesar. El ego del perpetrador usa el miedo y el silencio para lograr su objetivo y para salir impune. Se sirve del miedo y del silencio. Eso lo vemos no solamente en las historias personales, sino a nivel colectivo. El miedo y el silencio es lo que usan las personas con poder para lograr sus objetivos y salir impunes. El ego del perpetrador busca demostrar y demostrarse a sí mismo el poder y el control a través del abuso. El abuso puede ser una forma de gestionar abusos sufridos previamente y a su vez es una forma o podría ser una forma de denunciar los programas asociados a abusos dentro del clan. El ego de la víctima usa el miedo y el silencio para mantenerse en modo víctima, lo que podría garantizarle a veces o en ciertos casos ciertos beneficios que son solo aparentes. Por ejemplo, no correr riesgos más grandes por si habla. O si comunica su estado de víctima. O estos comportamientos abusivos. No ser excluida o excluido por no hablar. También le puede beneficiar quedarse callada o en ese modo víctima para mantener un estatus, un modo de vida, un estilo de vida o otros beneficios en otros aspectos que para cada persona quizá puedan ser diferentes. Mantenerse aferrada o aferrado al rol de víctima o perpetrador podría ser una manifestación de una lealtad a programas del clan o algún ancestro. Esto puede ser más evidente si al observarse cuidadosamente, no solamente observar a la otra persona. En caso de que yo me vea como víctima, no se trata únicamente de enfocarme en el perpetrador, sino también mirarme a mí misma. Si me observo cuidadosamente, puedo llegar a reconocer que una parte de mí, una parte de ese rol de víctima o de perpetrador, una parte de ese comportamiento, de pronto yo sé que no es correcto, yo siento que no es coherente con quién soy o con quién quiero ser,
puedo tener la sensación de que no me pertenece, que no es mío ese comportamiento, esa actitud. Puedo llegar a sentir que eso surgió de la nada, que no lo vi venir, que salió espontáneamente, que sencillamente se manifestó y no lo reconozco. No me reconozco a mí cuando actúo de esa manera. No me reconozco a mí cuando actúo de forma sumisa o de víctima. No me reconozco a mí misma cuando actúo como victimaria o perpetradora, cuando me voy a alguno de los extremos. Y esto podría ser un síntoma, una señal de que de pronto estás manifestando la historia de alguien más. Está por lealtad o porque a través de ti se intenta o repetir la historia en algunos casos, porque el ancestro tenía muy bajo nivel de conciencia, o liberarlo porque ha tomado conciencia desde la dimensión en la que esté, a través de ti quiere reparar, limpiar, liberar, etc. Pero en definitiva es una oportunidad. Este tipo de experiencias siempre traen la oportunidad de tomar conciencia de algo que hay que trabajar o que hay que transformar o que hay que fortalecer. Reconocer la víctima en el perpetrador no implica justificarlo, no tiene nada que ver. Implica abrirse a comprender desde dónde el perpetrador puede estar actuando, no únicamente desde una pura maldad, posiblemente fue víctima en algún momento, no ha aprendido a gestionarlo, etc. Te abres a verlo desde sus distintos aspectos, así como te abres a ti a verte desde distintas perspectivas para tener un retrato más exacto, más detallado, para comprender a la víctima y al victimario dentro de cada uno. Verlo en toda su magnitud permite obtener una nueva perspectiva del asunto y tomar decisiones de una forma más sabia y de una forma también más precisa. No solamente para el bien mío, no sea yo la víctima o el perpetrador, sino para el bien mayor. Además, me permite también aprender a reconocer cuándo se activan o se intentan activar de nuevo estos programas que han creado esa víctima, ese victimario, esa escena, esa experiencia de abuso, esas experiencias de abuso. Reconocer, ¿no?, cuando intentan activarse nuevamente esos programas detrás del abuso para que no escale, para evitar justamente que se manifieste, que se repita nuevamente la historia. Recuerda que tú eres la suma de múltiples fuerzas, de múltiples conexiones, de múltiples presencias y líneas espaciotemporales manifestándose a través de ti. Eres el co-creador de tu realidad de muchas maneras. Esto implica que algunas veces no todo lo que creas, no todo lo que te ocurre es completamente tu creación. Esto implica que hay otros implicados y no solamente esta persona directamente con la que tienes esta experiencia, sino también estas otras fuerzas. Y que esa experiencia puede ser el fruto de una lealtad, un programa del clan, creencias muy arraigadas, la mayoría de veces creencias inconscientes de las que no eres consciente, no las ves, no las estás reconociendo y necesitas hacer esto. Creencias que pueden ser tuyas o creencias que pueden ser de otras personas. Generalmente va a estar muy implicado el clan. Ahora, que tú quisieras hablar pero sientes que no puedes, algo te dice no lo hagas, o sientes que no debes, hay un temor, hay una incertidumbre, te sugiero que hagas lo siguiente. Escúchate atentamente, préstate atención. Tu ser esencial sabe la respuesta a esta pregunta. Este tipo de preguntas, de cuestionamientos que surgen a raíz de experiencias de abuso. Y ante estas preguntas que yo te sugiero, a continuación, ¿qué resultado te daría verdadera paz interna? ¿Sí? ¿Qué resultado de hablar o de no hablar? ¿Qué efecto? ¿No? ¿Qué posibles resultados ves y qué de los posibles resultados te daría más paz? Por ejemplo, ¿qué te daría más paz? ¿Hablar y que te escuchen
y que te crean y que se haga algo al respecto, que se hagan las correcciones y que incluso en algunos casos se tome conciencia de historias del pasado que tú estás repitiendo y que se empiece como un trabajo un poco más consciente acerca de estos temas. ¿O te daría más paz permanecer en silencio, pero con esa incertidumbre y todos esos efectos acumulándose? ¿Qué te da más paz de los posibles resultados? ¿Qué acciones y qué actitudes propias y ajenas te parecerían las más justas? En el caso de hablar o de no hablar, ¿qué es más justo? Desde tu punto de vista. Y desde tu percepción, ¿qué sería lo justo para tu familia, para el clan? Sí, para para el transgeneracional. ¿Qué sería lo justo? A veces lo justo para ti no es lo mismo, no es lo justo para ellos. Toma conciencia de las similitudes o las diferencias. ¿Qué te podría hacer sentir en coherencia? ¿Callarlo o hablarlo? Sí, esto tiene también que ver con qué te trae más paz, callarlo o hablarlo. ¿Y qué resultado te daría más verdadera paz interna? Callarlo o hablarlo. Aún incluso a pesar de la reacción o las respuestas de las personas que escuchen tu historia. Recuerda siempre y toma en consideración esto. Podría haber una lealtad inconsciente a programas del clan, de la cultura, del colectivo humano. Programas que, por ejemplo, pueden haber varios, pero un programa en sí mismo, en estas experiencias en las que hay algún tipo de abuso, es el programa del silencio. Entonces revisa, toma conciencia de qué creencias personales y de tu clan respecto a todos los aspectos de este tema, de esta experiencia de abuso, pueden existir relacionadas con este programa de silencio. Por ejemplo, creencias sobre lo femenino y lo masculino, sobre qué es lo correcto y qué no, dependiendo de si naciste hombre o mujer, según tu sexo, según tu género. ¿Qué es lo correcto o lo incorrecto en las relaciones entre hombres y mujeres, entre personas de la misma familia? ¿Sí? Creencias relacionadas con el poder en las relaciones, las creencias asociadas a las jerarquías entre las personas y los sexos dentro y fuera de la familia, creencias sobre el sexo, la sexualidad, sobre la familia, sobre la imagen de la familia, etc. Y cómo se puede manifestar, por ejemplo, el programa de silencio en tu clan. Ante este tipo de experiencias, la familia y el clan, ¿cómo reacciona o cómo reaccionaría? Y si la experiencia, si su reacción o su respuesta difiere cuando es una persona por fuera del clan, tienden a percibirlo, a gestionarlo de una forma, y cuando es alguien dentro del clan de una forma diferente. Empieza a hacerte todas estas preguntas, siempre observación sin juicio. Entonces toma conciencia de los programas que se sostienen a partir de estas creencias, detrás de estas experiencias, en este caso experiencias de abuso. Y entonces toma, por ejemplo, si tú puedes tomar conciencia de un programa de silencio, una prohibición para expresar lo que se siente o lo que se piensa. Quizá no únicamente a nivel de abusos, quizá a nivel general. Hay una prohibición para expresar emociones, sentimientos, pensamientos, ideas. Y las posibles creencias detrás de eso puede ser, por ejemplo, sentir es malo, sentir te hace una persona débil, sentir te quita poder sobre los demás, mostrar lo que sientes. Las emociones son un obstáculo, las emociones son inútiles. Lo importante es la razón, la lógica, no los sentimientos o las emociones. Hablar trae problemas. Es mejor callarse, es más cómodo, te trae menos complicaciones. Por encima de cualquier otra cosa, primero la imagen de la familia o de algún miembro importante de la familia. Y vaya que sea ese miembro importante, uno de los miembros importantes de la familia, justo esa persona con la que tuviste la experiencia de abuso.
O si es una persona por fuera del clan, también, primero la imagen de la familia y quizá la relación con esta persona por fuera del clan es primero que lo que tú sientas, pienses o hayas experimentado. Este tipo de frases maravillosas, ¿no? Como calladita te ves más bonita. O creencias que asocian, por ejemplo, el amor al sufrimiento. Amar es sufrir y implica sacrificio, implica al final guardar silencio ante ciertas cosas, ciertas situaciones que tú puedes calificarlas como quieras, verlas como justas o injustas, pero al final mejor te callas. Y etcétera. Revisa a ver qué creencias puede haber alrededor, por ejemplo, del programa de silencio. En muchas familias el programa de silencio está. Yo diría que en todas las familias hay un código de silencio alrededor de algún tema o en muchas alrededor de todo en general, sobre todo silencio en relación con la expresión del afecto, de las emociones, de los sentimientos. Permite que a través del mapa de emociones y sensaciones que tú te puedas construir alrededor de esa experiencia de abuso, otros aspectos tuyos o de otras líneas temporales, también a los ancestros en particular, lo que llamamos dobles, o el clan en general, se expresen, se comuniquen. Tú estás revisando tu experiencia, estás tomando conciencia de lo que sentiste y de lo que sientes, recordando esa experiencia. Ábrete, permítete sentir y tener un mapa de esas emociones y esas sensaciones, pero toma en consideración que de pronto lo que tú sientes y la percepción que tienes de esas experiencias no son 100% tuyas, no son solamente tuyas, sino que están estas otras fuerzas. También pueden ser emociones, sentimientos, pensamientos, ideas que pueden venir de ellos. Pertenecen a ancestros, a dobles, a ti en otras líneas temporales. Lo siguiente que puedes hacer es tomar conciencia de cuáles programas, cuáles creencias has tomado como verdaderos y eres leal a ellos, y cuáles crees que no son 100% tuyos, porque tú no piensas así. Tú no harías eso, no actuarías de acuerdo a ese programa o esa creencia, y sin embargo se está manifestando. Entonces te puede servir de preguntar. Acuérdate que preguntar abre puertas y a veces sencillamente decretar algo y creer que esa es la única verdad cierra puertas. Haz preguntas como estas. ¿Este tipo de experiencias es frecuente en tu vida? ¿Es frecuente en el clan? ¿Has escuchado historias similares dentro y fuera de tu familia? ¿Es un tema del que se habla? ¿Y cómo se habla de estos temas? ¿Cuál es tu actitud y cuál es la actitud de tu familia y la del clan en general? ¿O cómo percibirías tú? Tú no has conocido a todos tus ancestros, pero puedes tener una media idea, una percepción, una intuición de cuál pudo haber sido su actitud o su respuesta o su reacción ante experiencias de abuso que viven otras personas. Por ejemplo, te pueden venir frases, gestos, las mismas creencias en sí misma, ¿no? Cuando se abre este tema, o cuando vienen memorias de experiencias propias o experiencias que hayan vivido gente conocida tuya, también a veces saltan los programas del clan. Empieza a tomar conciencia, cuál es la actitud, cuál es la reacción tuya y de tu familia ante experiencias de abuso que viven otras personas. Es diferente la forma de percibir y gestionar las experiencias de abuso, dependiendo de si se trata de un familiar, alguien dentro del clan, o si es alguien desconocido. Hay tendencia a la empatía o a la escucha empática, o más bien hay tendencia a la negación, a la invisibilización de estos temas. Evalúa esto en la familia, en el clan, en tus círculos sociales, en las interacciones diarias. ¿Cómo lo percibes? También te pueden servir este tipo de preguntas para tomar conciencia de qué es tuyo y hasta dónde. ¿Esto es mío o es de alguien más, no? Tú te tomas el tiempo, respiras,
tratas de ubicar como tu centro interior y lanzas esta pregunta: ¿esto que estoy sintiendo en relación con este tema, esta experiencia, esto es mío o es de alguien más? ¿Esta creencia, esta sensación, esta emoción es mía o es de alguien más? Cuando practicas esto te ayuda a fortalecer tu intuición, pero has de empezar a creer en ti, a escucharte a ti mismo. Para poder fortalecer la intuición tienes que creer más en ti mismo y viceversa. Y escucharte a través de escuchar tu cuerpo, las sensaciones de tu cuerpo, de familiarizarte con ellas, de aprender a decodificar tus propias sensaciones, ¿no? Tu propia comunicación a través de tu cuerpo y de tus cuerpos. Es muy útil, pero es algo que requiere práctica y que lo hagas constantemente, no en ciertos momentos específicos, sino constantemente, todo el tiempo, 24 horas al día, 7 días a la semana. Tienes la posibilidad de fortalecer la comunicación con tu ser esencial y fortalecer tu intuición, haciendo este tipo de preguntas: ¿esto es mío o es de alguien más? Puedo relacionar eso que no siento como mío, como alguien, como si le perteneciera o le podría pertenecer a alguien de mi familia, sea que lo haya conocido o no. Porque de pronto he escuchado la historia de un tío que se comportó así, o una tía que sufrió una experiencia similar, etcétera, o tuvo una reacción similar a la mía ante experiencias quizá incluso de otra naturaleza o diferentes en algún grado a la mía, pero hubo una reacción similar, etcétera. Puedo relacionar eso que yo siento que no es 100% mío con alguien más de mi familia, un ancestro, aunque sea alguien de quien he oído pero nunca conocí. ¿Qué siento cuando asocio esas emociones y esas sensaciones que siento extrañas, que siento ajenas, con alguien más, por ejemplo un ancestro? Y cuando las devuelvo a su origen, cuando se las devuelvo a quien le pertenece, aunque no haya conocido en vida a esta persona, o aunque no conozca, incluso ¿qué siento cuando intento devolver lo que siento que no es mío de esta experiencia? Sensaciones, emociones o la experiencia en sí misma. Siento que esto no es coherente con la realidad que yo estoy creando y se lo devuelvo a quien le corresponda, aunque no tenga un objetivo, ¿no? Hay una persona específica, yo lo devuelvo a quien le corresponda. El universo se encargará. ¿Qué siento al respecto de devolver lo que no me corresponde? Porque paradójicamente algunas personas se toman todas las experiencias como suyas propias, y ante la posibilidad de que algo, la experiencia no sea suya, no le corresponda, pertenece a alguien más que ya lo vivió, algún ancestro, o le pertenece a un doble de uno en otra línea temporal, se les choca, ¿no? Se resisten a la idea de que esto no sea mío. E incluso porque rechazar esa resistencia les permite mantenerse en modo víctima. Muchas veces es la víctima la que se niega a soltar ese aspecto que no le corresponde, se niega a aceptar que de pronto haya algo que no le corresponde al 100% de lo que está pensando, sintiendo o viviendo a través de esa experiencia. Siento liberación, siento paz cuando devuelvo lo que no me corresponde, o siento resistencia, miedo, impotencia. Me siento apoyado por mis ancestros. Siento que ellos me recriminan, que se aferran a esos viejos programas, a esas prohibiciones detrás de esos programas, detrás de esas experiencias. Me siento lista para tomar mi destino en mis manos, para tomar de mis ancestros lo que me ayuda a recordar quién verdaderamente soy, más allá de creencias y programas, las propias o las de ellos, los de mis ancestros. Estoy lista para tomar lo que me ayuda a crecer, lo que me contribuye de mis ancestros, su energía, su fuerza, su voluntad, etc. O estoy terca y voy a tomar incluso esta como herencia y como algo determinante en mi vida y como algo inmutable en mi vida, incluso esas experiencias que vivieron ellos,
y tercamente voy a dejarlos vivir a través de mí. Me siento lista para comprender, aceptar, soltar y avanzar. Si no lo estoy ahora, quisiera estarlo. Al menos pregúntate si quisieras estar lista para comprender, si quisieras aceptar, si quisieras soltar y avanzar, aunque en este momento te sientas incapaz de hacerlo. Pero lanza ese deseo con esa intención de quisiera en algún punto estarlo. Comprendo las implicaciones del proceso hasta llegar a este punto en el que pueda conservar mi neutralidad, conservar la soberanía sobre mi vida y estar en paz con el hecho de que, además de ser un individuo, estoy interconectada con todo y con todos, que somos uno. Siempre utiliza tu intuición, fortalece tu intuición. La opinión de otras personas nunca va a ser más exacta que lo que te comunica tu intuición. Así sea un experto, un terapeuta, un maestro, nadie siente lo que tú estás sintiendo con la exactitud que tú lo puedes, lo percibes. Fortalecer la intuición te va a servir también para gestionar este tipo de experiencias. Todas las experiencias en las que sientas que hay una herida, se abre una herida o se crea un bloqueo, ¿no? A toda costa creo que todo lo que siento es mío, que te decía anteriormente. Esto podría estar escondiendo también cuando yo siento que no, esto es mío y yo giro alrededor de la historia que a mí me pasó y yo no quiero, me resisto a ver que esto puede ser la repetición de una historia del clan o de un ancestro y me resisto y esto es mío y es solo mío y yo no salgo de esta convicción. Esto mismo, esta resistencia, esta terquedad podría también estar disfrazando otro programa u otros programas o lealtades inconscientes, ¿no? ¿Qué quisiera hacer respecto a los programas que voy descubriendo? Que este tipo de experiencias me permitan descubrir mis programas personales, pero también los programas del clan. Quiero seguir leal a esos programas, aún sabiendo las consecuencias, lo que puedo manifestar si me baso en esos programas, o quiero cambiar esos programas. Siento que ahora me lo puedo permitir o me lo niego o siento que algo o alguien me impide cambiar estos programas. ¿Cómo me siento ante la posibilidad, ante la necesidad de cambiar de programas y creencias? ¿Y cómo percibo yo, cómo podría yo percibir, cómo podrían percibir, ¿no? La familia, el clan, los ancestros? ¿Cómo creo yo que ellos podrían percibir un posible cambio en sus creencias y en sus programas y lo que yo he heredado y en lo que estoy siendo leal? Escucha y observa, escúchate y observa. Trata de enfocarte en lo que la situación te hace sentir. Vas a tener en cuenta también al perpetrador, pero por un momento te invito a que lo dejes de lado. Solamente recuerda que esta persona, sea lo que sea que haga o haya hecho, él es un mensajero. Mira más allá de la situación y ábrete a trabajar con tus sensaciones y a través de tus sensaciones para poder trascender las sensaciones que genera esta experiencia y poder comprender y gestionar la experiencia. Tus sensaciones te muestran algo que quizá no has visto y requiere tu atención. Entonces, ¿qué sientes? ¿Qué sensaciones genera esta experiencia cuando la estás viviendo, cuando la estás recordando? Las reacciones físicas, las reacciones fisiológicas que surgen al observar la situación o al recordarla, al traerla a la memoria. Una sensación es una impresión que recoges a través de cualquiera de tus sentidos. Al observarlas puedes tomar conciencia de que las sensaciones tienen una forma, una apariencia, una magnitud, puede haber temperatura, textura, duración. Toma conciencia de todo esto, empieza como a crear un retrato de tus sensaciones e intenta asociar esas sensaciones a emociones, ¿no? Por ejemplo,
intenta como ir de tener en cuenta lo general y lo específico. Puedes ir de lo general a lo específico o lo específico a lo general. Por ejemplo, lo primero que salta, que surge es siento asco, ¿no? Recuerdo esto y siento asco. Trata de hacer un mapa de ese asco, dónde lo sientes. E intenta relacionarlo con una emoción. ¿Qué te produce ese asco? Es como que te activa odio hacia esa persona, te activa ira, te activa rencor, resentimiento, etc. Trata de asociar emociones y sensaciones. Ubica esa emoción o esa sensación o ese grupo de sensaciones en alguna parte de tu cuerpo. Puedes ir una por una. Esto puede ser más efectivo, ir una por una. Cada emoción la ubicas, respiras y confías en tu inteligencia interna, donde tu ser esencial ubicaría esa emoción en tu cuerpo físico. Lo que percibas es correcto. No lo juzgues, no, y tampoco trates de suprimir lo que estás sintiendo ni de controlarlo. Simplemente verifica, trata de, como suelta el control y deja que tu ser esencial lo ubique. Así va surgiendo el retrato de tus emociones y tus sensaciones. ¿Cómo te hace sentir esas emociones que vas reconociendo, ¿no? Por ejemplo, siento ira. ¿Y esa ira cómo te hace sentir? Alguien puede sentir vergüenza porque me han educado para no sentir ira, porque quienes sienten ira son malas personas. Siento vergüenza de mí mismo, de sentir odio por alguien que debería amar porque es de la familia, etc. ¿Qué me hace sentir esa emoción que está surgiendo en el momento en que estoy observando esa experiencia? ¿Y qué quisieras o qué quieres hacer al respecto? No solo de la experiencia, sino más específicamente de esta emoción que estás mapeando, ¿no? Que estás retratando. ¿Qué quisieras hacer al respecto? ¿La quieres conservar? ¿Quieres conservar tu odio, tu resentimiento? ¿Quieres conservar, por ejemplo, a nivel de sensaciones, el asco y todas las características de ese asco, las náuseas, la necesidad de separarte, el deseo de huir? ¿Quieres conservar todo eso tal cual? ¿O lo quisieras dejar de sentir? ¿Quisieras que la otra persona sintiera lo mismo? Toma conciencia de todo esto. Permítete discernir si lo que sientes es completamente tuyo o si podría ser también de alguien más. En algunos casos, incluso una víctima puede somatizar lo del perpetrador. Esto amerita como un video aparte porque es un tema un poco complejo, pero puede suceder. O, como te mencioné anteriormente, tú podrías estar manifestando la experiencia en sí misma, los síntomas, las emociones, las sensaciones, las ideas que te vienen, podrían no ser solo tuyas, sino de algún doble tuyo, de algo relacionado con el transgeneracional o programas del clan. Permanece abierto a devolver siempre lo que no te corresponda, lo que sientes que no te pertenece, que no es tuyo, lo que te hace desconocerte a ti mismo dentro de esta experiencia. Y a devolver también lo que empiezas a tomar conciencia que no te contribuye, que te disminuye tu autoestima, el amor por ti mismo o por ti misma, que disminuye tu fortaleza, tu capacidad de reacción. Permanece abierto a devolver lo que ya no te corresponda. Permítete también procesar tus emociones y tus sensaciones de tal forma que logres transmutarlas y cambiarlas, ampliar tu percepción de la situación. Observa si hay un aspecto tuyo que insiste en tener ese recuerdo y no cambiarlo. Es como si se volviera un tesoro muy retorcido que hay que conservar y que solamente quieres ver a través de ese lente de los programas inconscientes. Trata de, cuando te abres a verlo desde distintas perspectivas, también pueden surgir otras emociones. Permítete también como aliviar o sanar o liberar esas emociones y sensaciones negativas a través de
emociones, pensamientos positivos y ancla estas nuevas emociones y estas sensaciones. Esto te puede permitir incluso crear un nuevo recuerdo, un recuerdo quizá menos doloroso, menos tenso, menos dramático, no necesariamente por eso menos irreal de la situación. Ancla esas emociones y sensaciones positivas a las que vas a poder retornar cada vez que esta memoria intente regresar, o los viejos programas sobre los que se basó la co-creación de esa experiencia y cómo se ha procesado, cómo se procesó hasta el día de hoy. Cada vez que eso intente surgir nuevamente en el futuro, tú recuerdas que tienes un ancla positiva en unas emociones y unas sensaciones también positivas. Toma conciencia de las nuevas creencias a las que deseas ser leal de ahora en adelante, ¿no? Sobre las que quieres construir una nueva realidad, incluso una nueva perspectiva de esa situación, una perspectiva de mayor paz y fortaleza interna. No necesariamente el recuerdo va a cambiar, pero sí tú te abres a recordarlo, a hablar de eso con mayor serenidad, con mayor tranquilidad, sabiendo que ahora eres fuerte, que ya no estás en modo víctima. Posiblemente si eres un perpetrador en proceso de recuperación, también ya no estás en ese modo, te abres a ver y percibir y a crear desde otros programas. Haz compromisos contigo, pero también haz compromisos, ten conversaciones, comunícate de ahora en adelante de forma más frecuente con estas otras fuerzas, ¿no? Tu doble o tus dobles, tus ancestros, tu clan, etc. Abre el diálogo compasivo y haz compromisos con ellos, y siempre vigila que esos nuevos compromisos se cumplan, ¿no? El hecho de decirles gracias por lo que me han dado, pero ahora soy consciente de, por ejemplo, el programa de silencio, y ya no quiero ser leal a ese programa. De ahora en adelante yo me comprometo a siempre comunicar, siempre expresar y aprender a gestionar de una forma más asertiva, y a permitirme a mí hablar acerca de estos temas y permitirle a otros también hablar de estos temas. Por lo tanto, ya no soy leal al programa de silencio. Les comunico esto, ¿no? A ellos, mentalmente, de alma a alma, y el inconsciente del clan va a recibir esa información y se empiezan a generar movimientos siempre que tú seas leal a ese programa y actúes en coherencia. Recuerda que todos queremos ser incluidos, pertenecer a un sistema, pertenecer a una familia, a un clan. Ese deseo inconsciente nos hace seguir lealtades que muchas veces no tienen sentido. La toma de conciencia y las acciones que la respaldan son pasos indispensables para generar cambios. Recuerda que un perpetrador puede estar manifestando a algún excluido o algún otro perpetrador perteneciente o no a la familia, así como la víctima también podría estar manifestando a un excluido. Por eso vuelven y se reencuentran, intentan recrear una escena lo más parecida posible, y quizá hay cambios porque no es la misma situación, no son las mismas personas, no son los mismos niveles de conciencia, pero hay un intento de manifestar nuevamente una escena con un propósito, ¿no? Que entre ellos puede ser el de hacerse visible algún excluido o dos excluidos o los excluidos en general del clan a través de este tipo de experiencias. Recuerda también que en el consciente del perpetrador podría haber en ti algunas de las fuerzas conectadas contigo y con él, en otra línea temporal o en otro vínculo. Recuerda que son los inconscientes, estamos co-creando inconscientemente gran parte de nuestra realidad, por lo tanto, en una situación, en una dinámica entre dos personas, gran parte de esa situación o de esa dinámica la van a estar generando los inconscientes que actúan y deciden. Así que desde tu sabiduría y teniendo el panorama más amplio de las posibles causas de la situación de abuso, teniendo un retrato más claro sobre el rol de ambos, lo que los une, lo que los diferencia, lo que los separa,
puedes empezar a tomar decisiones para el bien mayor. Aprende a decir no, aprende a poner límites, infúndete valor a ti mismo, a ti misma, fortalece tu intuición, fortalece tu autoestima, trabaja el merecimiento, reentrena tu mente, ábrete a siempre estar reentrenando tu mente, a desaprender, a soltar viejos programas que ya no deberían estar vigentes, que quizá no son coherentes con tu forma de ser, con tu naturaleza. Conecta más a menudo con tu niño interior, podrías ser más consciente de tus heridas y por lo tanto vas a ser más consciente de las heridas de las personas con las que conectas, porque muchas veces son las mismas, aunque se manifiesten de forma diferente. Escucha a tu niño interior, consúltale. Restablece esa conexión de tal manera que lo tengas o la tengas en cuenta a la hora de tomar decisiones, desde las pequeñas hasta las más importantes. Ábrete también quizá a rituales de psicomagia. Si esto te resuena, esto te puede ayudar a reentrenar tu inconsciente, ¿no? A afirmar los nuevos programas y a soltar los viejos. Te ayuda a decirle a tu inconsciente y a esa parte de tu ego, de tu niño interior, que intenta ser leal a ciertos programas que no le son favorables, que terminan siendo tóxicos, le puedes decir a través de un ritual de psicomagia cuál es tu nueva decisión, cuáles son las nuevas creencias, cuál es tu nueva posición, cuál es tu nueva visión hacia el futuro. Y te ayuda a permanecer más presente, estar en constante observación. El papel del perdón en todo este proceso. Eso depende de la perspectiva de cada quien y del concepto de perdón que tengas. Hay quienes dicen que perdonar es un acto de insolencia. Hay quienes consideran que el perdón es lo único que permite de verdad generar cambios. Que no es hasta que tú haces un proceso de perdón que te liberas completamente. Va a depender, por eso te digo, de tu perspectiva, quizá de tu nivel de conciencia, de la connotación que le des al concepto de perdón. Lo importante es recuperar el poder personal, fortalecer la neutralidad, procurar siempre la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces, y observar sin juicios. Aplica estas pequeñas pero muy importantes reglas y vas a ver cómo todo empiezas como a manejar con un poco más de facilidad las situaciones, a tener más claridad. La magia del perdón puede ocurrir espontáneamente cuando yo me abro a la comprensión y a la aceptación de lo que es. Y no me limito únicamente a los condicionamientos de los programas que traigo, de los cuales soy inconsciente la mayor parte del tiempo, y tampoco me limito a seguir ciegamente esas lealtades que tengo con algún ancestro o con el clan en general, sino que siempre me abro a cuestionar esas creencias y esos programas y a comprender, ¿no? A ver las cosas desde distintas perspectivas, y así me abro a otras posibilidades. Me abro también a lo que yo sienta en cada momento de ese proceso de gestionar y liberar, por ejemplo, este tipo de experiencias de abuso. Si siento que es necesario un proceso de perdón, quizá hay distintas técnicas, distintas perspectivas. Puede que me resuene en algún momento hacer alguna liberación de contratos, de cordones, de lealtades a través de la escritura, a través de algún tipo de ritual, etc. Puede que me resuene utilizar Ho'oponopono, que es una herramienta también muy poderosa, ya sea o pronunciar las 4 frases, ¿no?, de Ho'oponopono, o una por una ir detallando, ¿no? Decir: te amo, yo te amo, tal persona. Puedo hacerlo conmigo misma, puedo hacerla con el perpetrador si yo soy la víctima. Quizá deja te amo de último, porque en principio puede ser difícil encontrar razones por las que uno ama a la persona. Te perdono por tal y tal y tal. Lo siento porque tal y tal cosa. Lo siento por tal y tal y tal. Perdóname por tal y tal y tal. Y te amo por esto y por esto y por esto. Como hacerlo teniendo en cuenta esta situación del presente, pero también las posibles situaciones del pasado,
recordando que tú y esta persona podrían estar manifestando algo del pasado del clan. Entonces, haz también Ho'oponopono teniendo en cuenta esas otras fuerzas y trata de incorporar qué podría estar sintiendo. Puede ser que tú estás manifestando siendo leal a tu abuela a través de esta experiencia porque ella sufrió abusos o fue una abusadora. Trata de incorporar a tu abuela, ¿sí? Que ella de qué puede estar pidiendo perdón, de qué puede estar necesitando pedir perdón o perdonar a esta persona, o qué necesita expresarle que lo ama por esta y por esta otra razón. Sus razones pueden ser diferentes a las tuyas. Ábrete a esa experiencia de incorporar estas fuerzas y permitirles también manifestarse a través de ti, no solamente a través de las experiencias, por ejemplo, este tipo de experiencias de abuso, sino también qué es lo que no pudieron decir, no pudieron expresar ellos en su momento, qué fue lo que sintieron, qué era lo que pensaban y no lo pudieron expresar. Y a través de ti quizá es la oportunidad de hacerlo para ya quedar en paz. También esta técnica de darle muerte simbólica al perpetrador. Dale muerte simbólica también a tu modo víctima, ¿por qué no? Es algo muy terapéutico que te permite sacar lo que estás sintiendo, lo que estás reprimiendo, intentas negar, olvidar, o el clan a través de ti intenta negarlo y suprimirlo, y a través de esta toma de conciencia quizá también te puedes abrir a otras perspectivas de la situación y a otras formas de gestionarlo, y a una nueva comprensión de esta situación y de tu rol en tus co-creaciones. Nuevamente, los rituales de psicomagia. A través de un ritual de psicomagia tú puedes incluir al perpetrador, porque tomas conciencia de que de pronto está manifestando a un excluido, entonces incluyes a este perpetrador que manifiesta a un excluido e incluyes también al excluido de esa otra época. Y a través de los rituales de psicomagia también te puedes ayudar a integrar correctamente al clan, integrar correctamente lo que quieres tomar de ellos, lo que es positivo, lo que es constructivo, y te puedes ayudar a liberar de lo que ya no te corresponde, que de pronto no es bueno, sientes que no es positivo, que te bloquea, que es limitante, que te condiciona o te ha condicionado hasta este momento. Siempre mantente en observación sin juicios y observa siempre tus síntomas físicos. Es posible que encuentres conexiones entre lo físico, lo emocional, lo espiritual. Las señales siempre han estado allí, siempre estuvieron allí, siempre seguirán estando allí. Lo que pasa es que como estamos en piloto automático no nos damos cuenta es cuando empezamos a tomar distancia para reflexionar acerca de esos asuntos del pasado. Aprende a decodificar tus síntomas, tus sensaciones y observa las intrincaciones, ¿no? Entre emociones, entre cuerpos. Todo está interconectado y todos estamos interconectados. Esto es lo que hace a veces difícil ver, ¿no? Detrás de todas estas capas de interconexiones, pero al mismo tiempo cuando te abres, empiezas a encajar piezas y a tomar conciencia de lo complejo que es ser humano, pero a veces también de la complejidad detrás de la sencillez. A veces lo más sencillo es lo más complejo y hay que abrirse a todas estas paradojas de lo que implica las interacciones entre seres humanos y entre los distintos aspectos, lo físico, lo emocional, lo espiritual, etc. Mantén la conexión con el presente. Un recuerdo es una referencia del pasado, pero aquí y ahora tú puedes elegir cómo percibir y cómo gestionar esas experiencias del pasado. Durante el evento, cuando estás allí en el evento, por ejemplo en una situación en la que estás experimentando abuso en algún nivel, haz todo lo posible por no perder la conexión con tu cuerpo y con el presente, con tu ser. Observa tu actitud, trata de tomar distancia y de observar tus respuestas físicas, fisiológicas y emocionales. Yo sé que esto es difícil y una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo, estar en ese momento, pero trata de hacerlo. Trata de como acumular, aunque sea la máxima cantidad posible de recuerdos acerca de esa situación,
de tu conversación mental, qué te estabas diciendo, qué estabas sintiendo en ese momento, para que no te enfoques únicamente en lo que la otra persona hace o dice, sino que también al enfocarte en la otra persona pierdes la conexión contigo y esto le da más poder al perpetrador. Entregas más fácilmente tu poder cuando te desconectas de ti mismo, cuando no estás constantemente en observación de ti mismo. Y lo haces, entregas sin poder sin darte cuenta. Practica el tomar distancia, incluso de ti mismo, para ver las cosas como son, las escenas, las situaciones, las experiencias, las memorias, y para distinguir los programas, las creencias y las lealtades invisibles detrás de cada escena de tu vida. Practica tomar distancia y observar sin juicio. Y todo lo demás que te he comentado en este video y en los otros, en los demás que vendrán. Espero que no se haya alargado demasiado, que te sea útil esta información. Utiliza lo que te resuene y aprende siempre pon en práctica. Lo primordial es que te escuches a ti mismo. Permanece en esta práctica de fortalezco mi intuición, fortalezco mi neutralidad. Yo espero que tengas en cuenta esta información. Te envío un abrazo de luz y bendiciones.